¿Cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir? Hoy lo analizamos en este Tier Maker. Hola viajeros, bienvenidos un día más al canal. Tras los vídeos con las 10 cosas que más y que menos me gustaban de vivir en España, que si no habéis visto os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción. Algunos de vosotros me preguntasteis qué pensaba sobre determinadas ciudades, incluso países, para vivir, para emigrar a ellos. Y bueno, esto es algo muy personal, pero en base a estas preguntas se me ha ocurrido hacer un tier maker con algunas de las ciudades pues, que tienen fama de ser aquellas que, con la mejor calidad de vida del mundo o aquellas más populares a la hora de emigrar, para daros un poco mi opinión al respecto. Así que nada, empezamos con este tier maker que espero que os resulte de interés. Bueno, pues comenzamos el tier maker, pero antes de nada me gustaría explicaros un poco los criterios que voy a seguir a la hora de situar una ciudad como mejor o peor a la hora de vivir, y también por qué he elegido estas ciudades, ¿no?, que aparecen dentro del tier maker. En total van a ser 20. En primer lugar, deciros que esto es algo completamente subjetivo, pero yo, por ejemplo, me baso en 3 4 factores a la hora de determinar si una ciudad es más o menos aconsejable para vivir. Todo esto pues también depende un poco de mi edad, ¿no? Para mí, por ejemplo, es fundamental la situación económica, que haya trabajo, que haya posibilidad de tener un empleo y si puede ser pues bien remunerado. Para mí esto es algo fundamental. O sea, jamás recomendaría ir a vivir a una ciudad que pues tiene muchos atractivos turísticos, por ejemplo, pero que tiene una situación catastrófica de empleo, ya que pues bueno, este destino puede ser un buen sitio para ir de vacaciones, pero no para ir a vivir. También tengo en cuenta factores como la seguridad. Por ejemplo, también esto para mí es muy importante, el hecho de poder pues ir pues relativamente seguros por la calle, poder salir a cualquier hora. Esto me parece un lujo que por desgracia pues en muchos países del mundo no se da. Otros factores como por ejemplo pues el nivel educativo pues no son tan importantes, porque en mi caso pues no tengo hijos, no es algo en lo que me preocupe. O a lo mejor la sanidad, pues esto es algo que a una persona de una mayor edad pues le preocupa más de lo que me puede preocupar a mí. Entonces, como digo, esto ya es bastante subjetivo, pero yo sobre todo voy a fijarme en que sea una ciudad donde haya trabajo, que económicamente sea una ciudad próspera, que sea segura. También que tenga una oferta de ocio importante, ¿no? Que sea un destino pues, en el que haya cosas que hacer, en el que pues, en un fin de semana pues, podamos encontrar fácilmente actividades, que es una ciudad con vida. Y también es importante para mí el clima, no tanto en cuanto a que haga calor, ¿no?, que esto es algo pues, que a mucha gente le parece muy importante, que sea un destino de playa, donde haya pues haga sea un destino caluroso, por ejemplo. Para mí esto no es tan importante, pero sí es importante que, por ejemplo, no sea un destino muy lluvioso, en el que los inviernos sean excesivamente fríos. Entonces, bueno, voy a intentar combinar todas estas características para ver qué ciudades son las más recomendables. En cuanto a qué criterios he seguido, muy fácil. He estado buscando diferentes índices sobre pues, ciudades con mayor calidad de vida. He estado buscando también resultados de Google sobre cuáles son las ciudades más buscadas por personas de habla hispana a la hora de emigrar. Por ejemplo, cuáles son las ciudades que aparecen primero cuando escribimos en Google emigrar a. Esto nos va a decir pues cuáles son los destinos más populares. En fin, he tenido en cuenta pues 4 o 5 valores diferentes a la hora de elegir estas ciudades. Algunas me han sorprendido que estén aquí y otras no tanto. Y pues bueno, voy a daros mi opinión sobre cada una de ellas y al final del vídeo deciros cuáles creo que faltan y que para mí pues son los destinos más recomendables, ¿no?, para irnos a vivir a ellos. De acuerdo, pues empezamos el tier maker propiamente dicho con la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. Que bueno, pues aparece en todo este tipo de rankings en cuanto a calidad de vida, calidad de la educación, ¿no? Siempre se habla de pues, lo bueno que es el sistema educativo finlandés. A mí Helsinki a priori no es una ciudad que me llame especialmente la atención para ir a vivir. A mí me gustan mucho los países nórdicos, pero sinceramente creo que Helsinki, de todas las capitales, es, bueno, junto a Oslo seguramente, la menos interesante a nivel de oferta cultural, de cosas que hacer. Es una ciudad que en un par de días la podemos visitar por completo y seguramente sea también la que tiene un clima más crudo en invierno. Es una ciudad bastante fría. Entonces yo creo que en este tier maker lo voy a poner en el escalón C. También el finlandés es un idioma bastante complicado de aprender. Es cierto que la mayor parte de la población tiene un muy buen nivel de inglés, pero creo que también es importante cuando nos vamos a vivir a un país, pues el hecho de poder adaptarnos al idioma, etcétera. Y en este caso, creo que el finlandés nos va a poner bastante más complicaciones que, por ejemplo, el sueco o el noruego. Y ya digo, Helsinki es una ciudad que a priori pues se me ocurren otros destinos, incluso en la propia Escandinavia, más recomendables a la hora de ir a vivir.
Seguimos con Toronto, una de las ciudades más importantes de Canadá, no es la capital, pero sí es la ciudad más poblada. Toronto, yo lo pondría en el escalón B y voy a decir por qué. Las cosas buenas de Toronto. A nivel económico, es seguramente pues, la ciudad más importante de Canadá, tiene unos excelentes porcentajes pues, de desempleo, por ejemplo. Es una ciudad que mira mucho a Estados Unidos. De hecho, en Canadá, si nos vamos a, por ejemplo, a la provincia de Quebec, visitamos la ciudad de Montreal, es una ciudad pues más francesa, digamos. Sin embargo, Toronto pues nos recuerda, desde el propio Skyline, nos recuerda a las grandes ciudades de Estados Unidos. Es una ciudad más americana, vamos a decir, más estadounidense. Está muy bien comunicada con Estados Unidos, ya digo, está a pocos kilómetros de la frontera. Y es una ciudad muy multicultural, hay muchísimos extranjeros, muchísimos estudiantes, es una ciudad que tiene bastante vida. Sin embargo, lo malo pues seguramente sean los inviernos. Toronto tiene unas temperaturas bajísimas en invierno, en los que prácticamente no se puede salir a la calle. Así que bueno, esto creo que hace que baje un poco, ¿no? Pero bueno, dentro de estas ciudades que vamos a analizar, dentro de que son en teoría las mejores, yo Toronto lo pondría aquí en un escalón intermedio. Nos vamos ahora con Zúrich. Zúrich, Suiza, a mí es una ciudad que sinceramente me gusta mucho. Yo, sin riesgo de querer exagerar, creo que lo voy a poner directamente el escalón S. Me parece que es una ciudad bonita, es una ciudad que económicamente pues, es muy potente, prácticamente no hay desempleo. Es una ciudad que está a un paso, por ejemplo, Alemania a nivel turístico, pues si vivimos en Zúrich vamos a poder visitar muchísimos países, ciudades importantes que tienen los alrededores. No es una ciudad excesivamente grande, podemos ir caminando a prácticamente cualquier sitio, está en un entorno natural único. El problema de Suiza, claro, cuando hablamos a nivel turístico es que es un país carísimo. Sin embargo, claro, si pensamos en irnos a vivir allí, en trabajar allí, en tener un sueldo local, pues este problema no nos lo vamos a encontrar, ya que los sueldos pues, suelen ser bastante elevados. Así que Zúrich lo dejo aquí en el escalón S. No sé si luego voy a hacer algún cambio, pero de momento creo que Zúrich es una ciudad magnífica para vivir. Además que el clima pues, no es excesivamente duro, los inviernos pues, son fríos, pero no es como por ejemplo en Toronto, que nos podemos encontrar temperaturas de 20 grados bajo cero. Vamos ahora con Ginebra, también en Suiza. Aquí he de decir que Ginebra es una ciudad que no me gusta. O sea, creo que de todas las ciudades suizas es la más fea. Está prácticamente en la frontera con Francia. Es una ciudad que tiene muchísimas sedes de muchísimas instituciones, entonces, pues a lo mejor si, no sé, trabajamos en la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, alguna organización de estas características, pues es un buen destino para ganar dinero. Pero bueno, igual que antes decía que Zúrich es una ciudad a la que a mí me atraería mucho ir a vivir, Ginebra, no sé, es un sitio, pues, ya digo, de muchas instituciones, no tiene un entorno tan bonito como el que pueda tener Zúrich. Si bien las distancias en Suiza pues no son muy grandes, ¿no? En una hora de tren, pues prácticamente podemos recorrernos medio país. Así que Ginebra lo voy a poner aquí en el escalón C junto a Helsinki. Seguimos con Ámsterdam, Países Bajos. Ámsterdam pues sí que es una ciudad que a mí me gusta bastante. Geográficamente me gusta mucho la ubicación que tiene, cerquita de Bélgica, cerca de Alemania, no muy lejos de los países nórdicos. En tren, pues en 3 4 horas prácticamente, pues podemos estar en Francia también, está en el corazón de Europa, vamos a decir. Luego también es una ciudad muy bonita desde el punto de vista estético, tiene muchísima oferta cultural, museos, canales, es un sitio muy agradable y que económicamente pues también va bien. Además, bueno, el neerlandés no es un idioma a priori excesivamente difícil para aprender y el inglés está bastante popularizado. Así que bueno, yo creo que Ámsterdam pues también se va a venir aquí arriba. Además, algo que me gusta de Ámsterdam es el tamaño que tiene. Esto lo vamos a ver cuando analicemos ciudades más grandes, pero creo que Ámsterdam tiene el tamaño de ciudad ideal. O sea, es una ciudad grande, no le falta de nada, pero tampoco es una de estas megaciudades que para ir de un sitio a otro pues necesitamos estar 2 horas en el transporte público. Entonces, en este sentido, tanto Ámsterdam como Zúrich creo que son dos ciudades muy interesantes. Vamos ahora con Copenhague, la capital de Dinamarca. Copenhague es una ciudad pues que también me gusta mucho. A nivel económico, un país muy próspero, Dinamarca. A nivel de oferta cultural, pues también hay muchísimas cosas que hacer. Geográficamente también está en un sitio muy interesante. Está pues a media hora en tren de Suecia, de la ciudad de Malmö. También está bien comunicada con Alemania.
hay bastantes vuelos, es una ciudad que está muy bien comunicada con el resto de Europa. Tampoco nos vamos a tener gran problema con el idioma, el inglés está bastante extendido. Y los inviernos, pues, a ver, personalmente no me parecen que sean excesivamente duros. Hay gente, pues, que el frío lo lleva bastante mal, ¿no? Pero yo en Copenhague, la verdad, podemos encontrar temperaturas a lo mejor de 4 o 5 grados bajo cero en invierno, pero no es un invierno de estos duros en los que prácticamente pues, no se puede salir a la calle con muy pocas horas de luz. Creo que el invierno en Dinamarca, por lo menos en Copenhague, pues puede ser bastante llevadero. Así que Copenhague lo voy a poner directamente en el tier S. Me parece que es una ciudad magnífica para vivir y dentro de los países nórdicos pues posiblemente sea mi favorita. Vamos ahora con Viena, la capital de Austria. Es una ciudad que me ha sorprendido ver aquí. No consideraba que fuera tan popular o que estuviera tan arriba en estos rankings. De hecho, en algunos de ellos la colocaban en el primer lugar en Europa en cuanto a ciudad con mejor calidad de vida. A ver, yo no sé si es la mejor o una de las mejores, pero pensándolo bien, creo que Viena pues, es un muy buen destino para vivir. Es una ciudad con mucho movimiento, culturalmente pues ofrece muchísimas cosas, está en el centro de Europa, está a un paso por ejemplo de Eslovaquia, está cerquita de República Checa, de Hungría, de Alemania, es una zona pues muy interesante, es una ciudad que tiene bastantes atractivos. En cuanto al clima, pues creo que es un clima bastante agradable la mayor parte del año. Ni hace muchísimo frío en invierno ni muchísimo calor en verano. Así que Viena lo voy a poner aquí, en el escalón A. Creo que es un buen sitio para Viena. No sé qué pensáis vosotros. Os leo atentamente tanto en el chat como en los comentarios. Y nos vamos ahora con Berlín, otra ciudad germanoparlante. Y a mí Berlín la verdad es que también me gusta mucho. A nivel turístico me parece un destino muy interesante. Y si me planteo el vivir en Alemania, pues seguramente Berlín no sea la primera ciudad a la que me plantearía ir. Luego os digo cuál sería para mí esa ciudad. Pero sí, me parece un destino interesante. Además, Berlín, pues muchísima gente joven, muchísimos museos, es una ciudad en la que podemos encontrar por una parte ese lado más clásico, pero por otro lado ese lado pues más moderno, más cosmopolita. Es un sitio, pues ya digo, que respira historia, vayas a donde vayas, cualquier zona de la ciudad, y me parece muy interesante. Yo creo que Berlín se va a ir aquí, al escalón A, quizá, pues, no sé, una ciudad con tantos, vamos a decir, beneficios como las que he puesto aquí a la hora de vivir allí, pero bueno, me parece un destino muy interesante para ir a vivir, ir allí a pasar una temporada, al igual que por ejemplo Viena. Vamos ahora con Frankfurt, otra ciudad alemana. A ver, en este caso entiendo que Frankfurt pueda estar aquí a nivel económico. Frankfurt es una ciudad muy importante, muy bien conectada. Su aeropuerto es uno de los más importantes de Europa. Pero a mí, sinceramente, Frankfurt no es una ciudad que me atraiga demasiado. La conozco, turísticamente, pues no, ya digo, no tiene demasiados atractivos. Entonces, pues bueno, puede ser un destino interesante para ir ahí a trabajar, para ganar dinero, pero si intentamos buscar ese equilibrio perfecto entre ciudad que económicamente sea interesante con pues ir a un sitio turísticamente, pues una oferta cultural completa, etcétera, pues Frankfurt creo que no es de los mejores destinos. Creo que lo voy a poner aquí, junto a Helsinki y junto a Ginebra, porque ya digo, no es una ciudad que realmente me parezca muy, muy atractiva. En cuanto a ciudades alemanas, las que me salían principalmente son Berlín y Frankfurt. Yo añadiría otra que es Múnich, ¿no? Lo que os comentaba antes. Para mí Múnich es una ciudad ideal para vivir, tiene una calidad de vida magnífica, tanto por lo que es la ciudad en sí, como por el entorno, como por el potencial económico de la zona. Me parece una ciudad pues muy chula, que de haber estado, ¿no? Pues seguramente la habría puesto entre el S y el A. Pero Frankfurt, pues ya digo, a priori no me parece una ciudad que sea tan interesante en este sentido. Vamos ahora con Melbourne, nos vamos ahora a Australia, ya sabéis, ¿no? Este tipo de rankings pues siempre aparecen las ciudades australianas, pero realmente es cierto, es así. A ver, yo evidentemente pues no he vivido en Australia, pero sí que he visitado el país en alguna ocasión. Y a mí, desde fuera, me da la sensación de que todo esto que se dice es cierto. Todo lo que se suele aludir, ¿no? De la calidad de vida, el clima. Yo creo que las ciudades australianas, también las neozelandesas, ¿no? Pues efectivamente tienen una calidad de vida muy buena. Los sueldos son altísimos. El coste de la vida, pues bueno, tampoco es tan cara, con lo cual el ir a trabajar allí pues nos va a hacer ahorrar bastante dinero.
Y bueno, ya digo, pues son ciudades también muy verdes, muy en contacto con la naturaleza, en la orilla de la playa. Yo creo que Melbourne se va a ir al Tier S directamente. La única pega que yo le veo a Melbourne desde la perspectiva de ser español es que está muy lejos, ¿no? Entonces esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sabemos que irnos a vivir a Australia no es como si nos vamos a vivir a Ámsterdam, por ejemplo, que estamos a 2 horas y media de vuelo y tenemos un fin de semana libre, podemos ir a España o hay cualquier urgencia y podemos ir a ver a la familia. Esto en Australia es un problema. Y el que estamos, pues bueno, a 20 horas de avión, tenemos que hacer escala, prácticamente 2 días de viaje. Entonces esto sí que puede ser un inconveniente, pero dejando eso al margen, yo creo que efectivamente tanto Melbourne como Sydney, que vamos a ver después, pues son ciudades con una calidad de vida excelente. Nos vamos ahora a Seúl, la capital de Corea del Sur. Seúl a mí también es una ciudad que me gusta mucho, alguna vez pues la he recomendado turísticamente. Lo que pasa es que, claro, ya cuando entramos en la parte de vivir en una ciudad tenemos que tener en cuenta otros factores. Seúl, por ejemplo, es una ciudad inmensa, o sea, es una ciudad enorme, de unas dimensiones brutales, entonces ya digo, para ir a cualquier sitio pues vamos a tener que estar bastante tiempo en el transporte público. Luego, pues claro, es un país en el que tenemos que aprender el idioma coreano, que como os podéis imaginar, pues es bastante más complicado, ¿no? Que si, por ejemplo, pues tenemos que aprender francés o alemán desde el punto de vista de hispanohablante. Entonces, bueno, Seúl, entendiendo que es una ciudad súper interesante, que tiene una oferta cultural brutal, que Corea del Sur es un país que económicamente va como un tiro en los últimos años, siendo una ciudad magnífica. No la voy a poner en el tier S por este tema que os estoy hablando, del idioma, etcétera. Yo creo que lo voy a poner en el tier A. Eh, si tenéis la oportunidad de ir a vivir a Seúl, yo lo tendría bastante en cuenta. Pero bueno, tampoco creo que es una ciudad pues, que tiene algunos inconvenientes, ¿no? Ya digo, sobre todo el tema de las distancias, el tema del idioma. Luego Corea del Sur tampoco es un país en el que haya todavía demasiados extranjeros, entonces si vamos ahí completamente solos, pues a lo mejor nos va a costar un poquito adaptarnos, conocer gente, pero bueno, en cualquier caso una ciudad magnífica. Vamos ahora con Sydney. Sydney, pues un poco en la línea de lo que os comentaba antes de Melbourne, ¿no? Creo que se va a ir aquí directamente al S. Si fuera por tema, teniendo en cuenta el tema de la distancia, etcétera, pues a lo mejor habría que verlo aquí. Pero si nos ceñimos a las posibilidades económicas, el poder encontrar trabajo, la calidad de vida, el entorno de la ciudad, pues bueno, creo que cualquier ciudad australiana de este tipo, si hubiera estado aquí, por ejemplo, también Adelaida o Perth, pues Brisbane, son ciudades que a mí personalmente pues me gustan mucho, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros, si os iríais a vivir a Australia, pero bueno, yo de momento las voy a dejar aquí. Nos vamos ahora con Nueva York. Es la única ciudad de Estados Unidos que suele aparecer en estos rankings. Yo la verdad es que habría puesto otras para vivir. Al final del vídeo os voy a decir pues cuáles son las que me faltan. A ver, a mí Nueva York me parece una ciudad súper atractiva desde el punto de vista turístico. Desde el punto de vista del idioma, pues bueno, sabiendo inglés no vamos a tener que aprender un tercer idioma. Em, pero yo creo que se va a venir aquí con Toronto, se va a ir aquí al nivel B. O sea, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sobre Seúl. Nueva York también es una ciudad inmensa. Entonces nosotros cuando pensamos desde el punto de vista turístico, pues pensamos pues en Times Square, todo lo que es la isla de Manhattan, pero claro, si nos vamos a ir a vivir allí, a no ser que tengamos un trabajo muy bien remunerado, que puede ocurrir, nosotros no vamos a vivir en Manhattan seguramente, nos vamos a tener que buscar pues un piso en Queens, en Brooklyn, en alguna ciudad dormitorio de las afueras. Y realmente pues la parte turística de Nueva York la vamos a ver pues como mucho el fin de semana o cuando venga a visitarnos la familia, pero el día a día, a no ser que pues ya digo, tengamos un trabajo muy bien remunerado en una oficina, en Manhattan, etcétera, eh, tenemos que tener en cuenta también los alrededores, ¿no? Lo que es vivir en Nueva York no es solo lo que hacemos como turistas, sino mucho más. Entonces en este sentido, pues bueno, lo voy a poner aquí en el nivel B. Luego también ha aparecido Hong Kong. A ver, a mí Hong Kong, sinceramente, es una ciudad que no me parece demasiado atractiva. Em, yo creo que se va a venir aquí al DEF. A ver, Hong Kong es un sitio interesante para visitar, pues estar 2 o 3 días, ¿no? Las peculiaridades que tiene. Es cierto que económicamente, pues hay algunos sectores que tienen muy desarrollados, todo el tema, por ejemplo, bancario, dadas, pues bueno, también las peculiaridades, ¿no? Su relación con China.
pero a mí no es una ciudad que me llame la atención especialmente. Es cierto que sí que está muy bien comunicada, tiene bastantes vuelos con el resto de Asia. Luego entrar a la China ya es otra historia, es algo más complicado, depende del tipo de visado que tengamos, pero lo normal es que necesitemos obtener un visado chino para poder entrar a la China continental. Y bueno, Hong Kong, a ver, la pongo en el D, parece que es un desastre de ciudad, tampoco lo creo así, pero a mí a priori no es un sitio que me llame especialmente la atención. Además, porque tengo entendido los sueldos tampoco son excesivamente altos, el precio de la vivienda es carísimo. De hecho, pues bueno, si buscáis un poco de información vais a encontrar algunas imágenes de edificios de Hong Kong realmente en estados lamentables, donde la gente pues vive prácticamente hacinada, muchos trabajadores pues del sudeste asiático, etcétera, ya que la vivienda en Hong Kong es realmente cara, y a no ser que tengamos un trabajo muy bien remunerado, que pues en ese caso Hong Kong sí puede ser un sitio recomendable. A mí no es un sitio que a priori pues me llame mucho la atención irme a vivir. Sí, por ejemplo, otras ciudades chinas que no aparecen aquí, por ejemplo a mí Shanghai sí que me parece una ciudad interesante para irse a vivir, hay muchos extranjeros, los precios no son tan elevados, pero no sé, Hong Kong así a priori pues no me llama mucho la atención. Vamos ahora con Dubái, Emiratos Árabes. Esto es una ciudad, pues sí que puedo hablar más, ¿no? Yo estuve viviendo ahí prácticamente 3 años. Y a ver, Dubái es una ciudad para ir desde mi punto de vista, ¿eh? Esto pues puede cambiar dependiendo de la persona, pero para mí es un sitio para ir allí a ahorrar 2 o 3 años. Si os interesan estos temas, decidme en los comentarios, puedo hacer más vídeos relacionados sobre pues, cómo es la vida en los Emiratos Árabes, etcétera. Pero a mí, para vivir allí, yo buscaría otro tipo de país. Yo buscaría un país en el que sea más fácil adaptarse. Allí, por ejemplo, desde que llegas hasta que te vas, tienes la sensación de que eres extranjero y de que tu estancia allí es temporal. O sea, allí es prácticamente imposible conseguir un permiso de residencia permanente. Allí puedes estar mientras dure tu contrato de trabajo, pero si tu compañía prescinde de ti, pues prácticamente a las 2 semanas te van a deportar. Luego el tema del idioma, es cierto que ahí pues hablando inglés te puedes mover a prácticamente cualquier sitio, pero es muy complicado conocer gente local. Esto es algo que a mí me hubiera gustado, ¿no? El estar en un país donde puedo adentrarme un poco más en su cultura, donde me van a abrir un poco más las puertas, no sentirme continuamente como un extranjero que vaya a trabajar y en cuanto termine su función que se largue otra vez a su país, ¿no? Entonces, yo Dubái en este sentido tampoco creo que sea un destino ideal al que emigrar. Si vuestro objetivo es decir, mira, soy profesor de español, soy, pues no sé, instructor en un gimnasio, en fin, cualquiera de estas profesiones, y vuestro objetivo es iros 2 o 3 años a algún destino para ganar dinero, ahorrar y volver a vuestro país, Dubái pues os lo recomiendo, lo pondría en el A, en el B, es un destino que en ese sentido está muy bien. Las empresas por lo general suelen poner muchas facilidades a sus empleados, te ponen un piso, transporte al trabajo, en ese sentido está muy bien. Pero si lo que queremos es irnos a vivir a un país a medio o largo plazo, asentarnos allí, conocer gente, no sé, yo creo que en este sentido, pues Dubái y los Emiratos Árabes, pues quizás no sea el mejor destino, ¿no? Pero todo depende un poco de, ya digo, de las prioridades que tengáis y por cuánto tiempo estéis dispuestos a iros. Nos vamos ahora con Osaka, Japón. Osaka me parece un destino muy interesante al que emigrar si estamos pensando en irnos a vivir a Japón. Tenemos aquí Tokio también. Yo ya de entrada os digo que desde el punto de vista turístico, a mí Tokio me gusta bastante más que Osaka. Pero si la pregunta es irse a vivir a una de estas dos ciudades, yo seguramente me iría antes a Osaka. ¿Por qué? Tokio es un poco lo que decíamos antes, es una ciudad inmensa. La población de Tokio, si tenemos en cuenta pues, no solamente el núcleo urbano, sino toda el área metropolitana, es de prácticamente 40 millones de personas. O sea, prácticamente toda España aglutinada en una ciudad. Nos vamos a pasar muchísimo tiempo en el transporte. El precio de la vivienda es carísimo, con lo cual nos va a costar mucho dinero pagar un alquiler y vamos a tener que habituarnos a vivir pues, prácticamente pues, en 30 metros cuadrados. Entonces, yo creo que en este sentido Tokio está muy bien para ir de visita, pero a la hora de vivir no sería una de mis grandes prioridades. Yo, por ejemplo, preferiría vivir en Osaka. Es una gran ciudad, pero no llega a las dimensiones de Tokio, con lo cual es más manejable. Y Osaka se encuentra en la región de Kansai, que a mí personalmente me gusta muchísimo, dentro de Japón. Está a 40 minutos en tren de Kioto, por ejemplo, que turísticamente es increíble. Es donde vamos a ver el Japón más tradicional.
Tiene un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Osaka Kansai, que tiene muchos vuelos directos con Europa, con lo cual pues vamos a estar prácticamente igual de bien conectados que si éramos en Tokio. Pero creo que es una ciudad, pues, en cuanto al carácter de la gente, creo que es más abierta, más accesible que a lo mejor en Tokio. A nivel gastronómico es una de las mejores ciudades de Japón. Así que yo creo que Osaka se va a ir aquí al tier A. No lo pongo en el S porque, pues, por ejemplo, para ir a vivir a Japón, pues es fundamental el saber japonés, por lo menos tener un nivel medio de japonés, es un idioma complicado, ¿no? Esto, por ejemplo, en Australia, pues no nos encontramos este problema. Luego Japón tiene muchas particularidades, pero bueno, Osaka, pues así a priori es una ciudad en la que no me importaría pasar una temporada. Vamos ahora con Singapur. Singapur es una ciudad que me ha llamado la atención verla también en estos rankings. De hecho, creo que es la tercera o cuarta ciudad más buscada en Google cuando ponemos emigrar a. Y la verdad que pensándolo, digo, pues mira, no está mal tirado. Singapur es una ciudad que he visitado en dos ocasiones y que me ha gustado mucho. Creo que de todas las ciudades del sudeste asiático es la mejor para vivir, ya que Singapur como país, bueno, económicamente es el más potente. eh, no es complicado encontrar un empleo. En cuanto a clima, pues es un clima, ya digo, muy agradable la mayor parte del año. Está justamente en el centro del sudeste asiático y hay muchísimas conexiones aéreas, con lo cual si nos vamos a vivir un año a Singapur, por ejemplo, vamos a tener oportunidad de visitar pues 7-8 países de los alrededores sin gastar excesivamente dinero. Y luego es una ciudad muy moderna, muy próspera, pero también puedes ver esos contrastes culturales entre los barrios chinos, los barrios malayos, los barrios hindúes. A mí es una ciudad que me gusta mucho y que creo que del sudeste asiático pues es la mejor para ir a vivir. Yo creo que Singapur se va a ir aquí al tier A. Nos encontramos un problema algo similar al que comentaba antes en Australia, ¿no? La distancia, pero bueno, pues en Japón también vamos a tener este problema. Realmente pues estamos a 14-15 horas de vuelo de casa. A lo mejor pues si a lo mejor tenemos familia con cierta edad o no queremos despegarnos tanto de España, pues es más interesante ir a vivir a cualquiera de los países europeos que hemos comentado antes, Holanda, Dinamarca. Pero si no tenemos este inconveniente, creo que Singapur es una opción excelente. Y vamos ahora con París y Londres. Aquí, ¿qué vamos a hacer? A ver, Londres y París, volvemos un poco a lo que os decía antes de Nueva York. Me parece que turísticamente son dos ciudades, pues, incontestables, ¿no? Que recomendaría a todo el mundo ir a pasar 2 o 3 días. Pero me da la sensación, sin haber vivido en Londres y París, aunque sí conozco gente que ha ido allí y alguna vez he hablado con ellos de todo esto, es que el Londres y el París que nos encontramos como turista es completamente diferente al que nos encontramos cuando vivimos allí. Sobre todo Londres es una ciudad inmensa, precios también muy caros, entonces lo normal es que en Londres pues vivamos no en el centro de Londres, sino pues no sé, pues cerca de, no sé, pues cerca de donde están por ejemplo los aeropuertos. eh, Vivir en el centro de Londres es bastante caro, entonces a no ser que tengamos una oportunidad laboral que desde el día uno pues vamos a tener un buen sueldo, em, vamos a vivir en un barrio a las afueras, entonces tenemos que tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo a nivel gastronómico. Pues Reino Unido no es un país que me llame excesivamente la atención. A nivel del clima, pues bastante lluvioso. No sé, a mí, sinceramente, Londres para vivir lo pondría. No sería una de mis prioridades. Si bien turísticamente lo pondría aquí, en el tier S, ya digo que a nivel de vivir, pues entre el B y el C. Además, ahora con todo el tema del Brexit, pues es mucho más complicado encontrar trabajo. Antes era habitual, ¿no? Pues lo típico que los españoles se van en verano a trabajar a Londres para aprender inglés. Todo esto con el tema Brexit va a cambiar y no va a ser tan sencillo. Entonces, pues bueno, lo pondría entre la B y la C, la verdad. Vamos a dejarlo aquí en el C. Pero bueno, no sé lo que opináis vosotros al respecto. Y vamos ahora con París. Para mí París pues es exactamente lo mismo, ¿no? que lo que os comentaba de Londres. A lo mejor pues tiene como ventaja que está más cerca de España. Podemos ir incluso en tren desde Barcelona, incluso en coche, pues tampoco es una distancia excesiva. Entonces, bueno, pues París a lo mejor, claro, el tema del idioma, eso ya depende pues si habláis francés o no. Pero bueno, yo creo que París, pues aquí o aquí. Mira, vamos a ponerlo aquí en el tier B, aunque ya digo, estas dos pues, pueden ser intercambiables, pero es un poco lo mismo. París es una ciudad muy grande, cara,
Normalmente pues vamos a terminar, sobre todo al principio, viviendo las afueras. Es cierto que la parte buena es que son ciudades muy multiculturales, vamos a encontrar, si somos españoles, pues un montón de españoles, si somos de cualquier país latinoamericano, vamos a encontrar en una comunidad de nuestro país, vamos a poder adaptarnos, no sé, pero así a priori yo elegiría otro tipo de ciudades. Así que bueno, este sería el tier maker. ¿Qué ciudades me faltan a mí? Por ejemplo, yo de Estados Unidos, que antes os decía que para mí Nueva York no es la mejor para vivir. A mí en Estados Unidos me gustan mucho tres ciudades. Por un lado Seattle, por otro San Francisco y por otro Boston. Creo que son ciudades, son grandes ciudades, pero no tanto como Nueva York, son mucho más accesibles. Y luego las tres están en entornos pues, que son muy bonitos, sobre todo San Francisco y Seattle a nivel de naturaleza. Económicamente las tres son muy potentes, son ciudades que tienen sedes pues, de grandes empresas. A nivel educativo pues también tienen instituciones de primer nivel, si nos planteamos pues, ir a estudiar a cualquiera de estos países. Quizás Seattle está un poco más aislada del resto de Estados Unidos o incluso de Europa. Desde San Francisco y sobre todo Boston pues tenemos muchísimos vuelos directos. Pero a mí son tres ciudades que me gustan muchísimo. De Latinoamérica, a mí Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que también me encanta. Lo que ocurre es que a la hora de vivir allí, pues bueno, el tema económico pues es más complicado, ¿no? Quizá el tema de la seguridad también pues no sea todo lo bueno que debería, pero culturalmente me parece una ciudad magnífica a la que me encantaría ir a pasar una temporada. Y luego el resto de países, pues bueno, en Europa, igual que entonces os hablaba de Copenhague, pues Estocolmo es una ciudad que me gusta mucho también, si podemos llevar bien el frío. Y luego yo sinceramente habría incluido aquí alguna ciudad española. Tanto Madrid como Barcelona me parecen ciudades excelentes para vivir. En España el problema que tenemos es el problema del desempleo. Si en España tuviéramos una buena tasa de paro, pues sería seguramente pues, de los mejores países del mundo para vivir, teniendo en cuenta precios, clima, gastronomía, transportes. Me parece que España lo tiene todo, salvo el aspecto económico. Pero la verdad que tanto Madrid como Barcelona no me extrañaría nada haberlas visto en este ranking y haberlas puesto pues, en el tier A, en el tier B. Otros destinos de Europa, pues bueno, antes os comentaba Múnich, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que básicamente sería eso. Luego también de Asia, pues hemos comentado sudeste asiático, que tenemos aquí Singapur. Bueno, me faltaría Auckland, tanto Auckland como Wellington, en Nueva Zelanda. De estas ciudades, pues os diría prácticamente lo mismo que os he dicho antes de Sydney o de Melbourne. Son ciudades algo más pequeñas, pero por lo general tienen los mismos atractivos. Y ya está, esto sería todo. Si queréis saber mi opinión sobre alguna ciudad que no he mencionado, decídmelo, dejádmelo en los comentarios y como sabéis, pues siempre leo todos los comentarios, los contesto también todos. Así que ya digo, os digo cuál es mi opinión. Y nada, pues hasta aquí habré llegado este Tier Maker. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que este tier maker haya sido de vuestro interés. Como siempre deciros pues que esto es totalmente subjetivo, basado en mi opinión, mi experiencia, pero ahora os toca a vosotros, decidme la vuestra en los comentarios, en qué ciudades os gustaría vivir, cuáles echáis de menos en esta lista, qué criterios consideráis que son los más importantes a la hora de decidir pues si una ciudad tiene una buena calidad de vida. Nada, deciros que como siempre pues estoy muy atento a todos los comentarios que me dejéis, invitaros a suscribiros al canal, aquellos que todavía no lo estéis, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.